1. Adagio. Lento y majestuoso, este cuento pertenece al libro Cuentos con ritmo. Pues bien, este cuentos tiene ritmo como cualquier otro escrito debe tenerlo. En realidad el título hace referencia a que cada cuento lleva el nombre de un tempo musical, que puede o no tener relación con el tema del cuento. He tratado, eso sí, que el desarrollo de las historias provoquen, en lo posible, un estado de ánimo que se acerque al tempo indicado. Para quienes no tienen conocimientos musicales ni siquiera mínimamente, he subtitulado cada título. Quienes son versados en música, favor de hacer caso omiso de tales subtítulos. Los cazadores llevaban ya 6 días tras las huellas de aquel animal que les quitaba el sueño desde que meses antes lo habían divisado por entre la maleza de aquella selva tan tupida. Era sin duda el tigre más grande y hermoso que hubieran visto jamás, y desde luego representaba un riesgo enorme para la aldea y los animales que le daban sustento. No había atacado hasta ahora, pero no había duda ninguna de que lo haría tarde o temprano. Aquellos cazadores pertenecían a la tribu que habitaba la única aldea en aquella selva, que distaba algunas leguas de la civilización y si bien no eran tan salvajes como su aislamiento lo suponía, sí procuraban estar así, lejos de toda la modernidad que en ese año de 1845 había avanzado con grandes logros que ahora prometían una vida más tranquila, amable y placentera. Ni siquiera habían aceptado los aparatos aquellos que les ofrecieran los visitantes más recientes, unos mosquetes a los que había que llenar de un polvo gris maloliente y unas bolitas de hierro, que si bien eran más certeros y mortíferos, eran muy ruidosos y se tardaban en cargar, mientras que con sus lanzas eran más rápidos y a diferencia de los mosquetes, podían regular la fuerza del golpe para no destripar a la caza menor. En repetidas ocasiones diversos animales de su ganado habían sucumbido ante los ataques de los otros animales, los salvajes de los que había miles en la selva, pero aquellos hombres se limitaban a rastrear al atacante, y luego acabar con él. Su carne y su piel eran tomadas a cambio del ganado perdido. Era un simple intercambio. En aquellos hombres no había rencor ni el malsano deseo de venganza. Sabían que era solo una ley de vida, y aunque no lo sabían a ciencia cierta, intuían que era un equilibrio natural. Algunos cazadores se sentían ya cansados y sugirieron al líder que sería mejor regresar a la aldea, que al cabo ese animal al que tanto habían buscado no había hecho nada. Le sugirieron que lo mejor era esperar a que se presentara en la aldea, y que si tomaba alguno de los ejemplares de su ganado, entonces sí buscarle y matarle. Pero en la cabeza del líder bullía otra idea. ¿Por qué siempre esperar a ser las víctimas? ¿Por qué no adelantarse esta vez? Por primera vez sintió en su corazón un vivo deseo de mostrar fuerza, de ser superior a un animal por fiero que éste fuera. Por primera vez se sintió el rey del universo. Siguieron en su empeñosa búsqueda una y otra vez engañados por falsas pistas. Al caer la tarde del 7º día, vieron por fin huellas frescas del felino que habían buscado por tanto tiempo, y solo mover unas ramas, pudieron ver por fin al enorme, fino e imponente tigre, un ejemplar de vivos colores que mostraba su sedoso pelaje recortado sobre el fondo amarillo de la seca vegetación, pero extrañamente sereno. Verse uno a los otros fue simultáneo. Los hombres, grandemente impresionados, ahogaron apenas una exclamación que combinaba un miedo genuino, pero también admiración. El tigre, por instinto, sabía que debería huir del hombre, pero no se movió. De entre los varios cazadores que amenazaban su vida, identificó al líder y con respiración tranquila que se adivinaba en su costillar, fijó en él su mirada con ese amarillo brillante de sus ojos pero sin ápice de fiereza o amenaza. El animal sabía que llevaba las de perder y sabía también que lo aconsejable era huir, tan solo con 2 zancadas estaría fuera del alcance de los cazadores, pero algo en su interior le decía que de todos modos irían tras de él y que tarde o temprano perdería la batalla. Pero no pensaba huir. Junto a su imponente figura, y su fortaleza felina, anidaba la más férrea dignidad, y por un momento pensó colocarse dando el costado a sus perseguidores para facilitarles la tarea, pero de nuevo ese digno espíritu de animal que se sabe hermoso e imponente, le indicó que para quedar en paz consigo mismo, había que dar la cara a la muerte. Con total serenidad se irguió y se plantó de frente a los cazadores. El líder preparó su lanza, levantó el brazo con ella, afinó su puntería y cruzó su mirada con la del animal que se aprestaba a matar. Nunca supo explicar lo que le hizo detener sus impulsos. Había bajado su lanza y sus compañeros extrañados, hicieron lo mismo. Jamás volvieron a encontrarse ni los cazadores con el tigre, ni el animal con ellos o con el ganado de la aldea. La impasible serenidad del tigre le había salvado la vida, y supo agradecer también la nobleza de aquel hombre.